somos más que vencedores. Padre, en este momento yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que entendamos, hermano, algo bien importante. Que en toda parte la palabra nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo quiero que veamos, hermanos, por la razón de que he estado oyendo, hermanos, pláticas, conversaciones, hoy en estas últimas semanas, hermanos, cuando uno le comienza a hablar a una persona del Evangelio, le comienza a hablar de la palabra de Dios, hermanos, lo primero que dicen: Dios es un Dios de amor. Dios no castiga a nadie. Dios es un gran Dios lleno de su misericordia. Y yo quiero que veamos, hermano, el pecado que sucedió en este tiempo, en los tiempos de Josué. Y si Dios no perdonó, hermano, este pecado, ¿por qué nos asegura que nos va a perdonar hoy si estamos pecando? ¿Qué nos asegura, hermanos? Que nuestros pecados no van a ser castigados en los días de hoy. Esta es la pregunta, hermanos, que yo me he estado haciendo porque he oído, hermano, tantos comentarios hablando. Yo sé que es un Dios de amor, yo sé que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios, hermano, que juzga, que nos castiga. Así como el Padre corrige al Hijo, así nuestro Padre Celestial también nos corrige a nosotros. Y aquí esta porción que he tomado, hermanos, de Josué, que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo primero que nos enseña la palabra, hermanos, Dios ya le había hablado al pueblo y le había dicho. Si vemos el capítulo 6, versículo 18, le dice: pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ya les había declarado, hermanos, Dios, que no tomaran nada, porque no solamente iba a turbar a ellos mismos, sino a todo el pueblo. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que sucede en la iglesia? Aquí me enseña, hermanos, que un personaje tomó del anatema lo que no debía de tomar. Y porque consecuencia de él, todo el pueblo fue contaminado. La pregunta es, hoy en nuestros días, hermanos, la iglesia de hoy, si alguien dentro de la iglesia, hermanos, está contaminado, ¿estará perjudicando a toda la iglesia? Aleluya. Esa es mi pregunta. Si alguien, hermanos, dentro de la iglesia está haciendo cosas incorrectas, ¿está contaminando todo el pueblo? Aquí me dice esto que le dijo Dios: no tomáis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Les dio un mandamiento, les dio una sugerencia, una alerta: no tome nada. ¿Cuántas veces Dios nos sigue hablando de esta manera, hermano? Apártate del pecado, vive una vida santa, busca a Dios con todo tu corazón. Pero sin embargo, ¿qué hace el pueblo? ¿Cumplimos lo que Dios nos está pidiendo o ordenando, o vivimos como nosotros queremos, o hacemos las cosas a nuestra manera? Aquí me enseña, hermanos, que este varón tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí, hermanos, nos enseña claramente que la ira de Dios vino porque Él les había ordenado que no tomaran ni tocasen nada. Pero sin embargo, como quiera, lo siguieron tomando. O como quiera, perdón, lo tomaron. No les importó, hermanos. Y es lo que yo quiero que entendamos hoy en nuestros días. A usted y a mí nos interesa el pueblo de Dios. A usted y a mí, hermanos, ¿tenemos respeto por el pueblo? Si yo ando mal, quiero que todos se contaminen por mi maldad. Aleluya. O que el pueblo no reciba la bendición por culpa mía. ¿Cuáles fueron las consecuencias, hermanos? Dice que después que vino la ira de Jehová contra los hijos de Israel, dice que después Josué envió hombres de Jericó a ir a conquistar, hermanos, esta ciudad. ¿Y qué dijeron? Fueron y vieron, hermanos, que no había mucha gente. Y dijo, no envíes tanto pueblo, no los canses. Le dice, no los canses. Y volviendo a Josué dijeron, no suban todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo. No lo canses. Es poca gente, podremos con ellos. Es la confianza que tenía el pueblo que Dios estaba con ellos. Pero sin embargo, la sorpresa fue, hermanos, que fueron atacados, echados en corrida. Dice que en allí mataron a ellos como 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sabarín. Ahí los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo se entristeció, desfalleció, hermanos, porque la gracia y el favor de Dios ya no estaba con ellos. Aleluya. Y es lo que yo quiero preguntarme, hermanos, el día de hoy. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Habrá Dios cambiado? ¿Habrá cambiado Dios, hermanos, hoy en nuestros tiempos cuando Él me dice que eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. La desobediencia de algunos caerá, hermanos, sobre todos nosotros. Aquí vemos, hermanos, que el pueblo se entristeció. El pueblo desfalleció. Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Qué hace, hermanos? Las consecuencias cuando vino la ira de Dios sobre el pueblo y la dolorosa consecuencias de ese pecado, hermanos, que vino, los mató a como a 36 hombres, los echaron en corrida y sus vidas desfallecieron. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿por qué cree que el pueblo se desanima? Hoy en nuestros días, ¿por qué cree que el pueblo desfallece? No quiere seguir adelante. Santo eres Dios de la gloria. Hoy en nuestros días, hermanos, Tú eres bueno, Dios. ¿qué es lo que está viendo el pueblo, hermanos? Cuando primeramente la palabra nos dice que no miremos al hombre, que miremos a Dios, que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Pero sin embargo, ¿qué estamos viendo? Al que me rodea. ¿De qué? De que no está dando un buen testimonio. Y no queremos que nadie desfallezca, se desanime, falle, cuando nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros somos el ejemplo, nosotros somos el testimonio vivo, hermano. Usted y yo estamos reflejando, hermanos, a Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos el testimonio, hermano, aquí en la tierra del Señor. ¿Realmente reflejamos al Señor, hermanos? ¿Realmente somos el ejemplo? Que el pueblo al mirarnos se anima a servir a Dios. El pueblo al mirarnos busca de Dios. El pueblo al vernos quiere estar en la casa de Dios. O todo lo contrario, hermanos. ¿Cómo está? Aquella gente que nos rodea, aquella gente que tenemos, que convivimos con ellos más cerca, hermano, les damos palabra de ánimo al vernos,
a nuestro caminar con el Señor, o viene también a desfallecerse, hermano, por la maldad, el pecado, los problemas, las circunstancias. Pues les digo, hermanos, a veces venimos y damos más quejas que, es más queja la que tenemos que la petición que pedimos, hermano. Poderoso Dios, aleluya. Como tenemos que deleitarnos, es la palabra, que en medio de la circunstancia, gloria a Dios. En medio del problema, gloria a Dios. Dice que los mataron como a 36 hombres. Desfallecieron el pueblo. Josué rompió sus vestidos, se postró a tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo así? ¿Buscamos a Dios o nos quedamos todavía apuntando a aquel que ha desobedecido, a aquel que se ha portado mal? Buscamos a Dios, hermanos. ¿Qué está pasando? Estamos hoy en últimos tiempos buscando, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no quiere buscar de Dios? ¿Por qué la iglesia no quiere orar? ¿Por qué la iglesia no quiere congregarse? ¿Por qué la iglesia no quiere buscar a Dios? Nos estamos preguntando, ¿qué está pasando? Aleluya. Nos preguntamos, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? El pueblo desfallece. El pueblo está triste. El pueblo está angustiado. Y aquí de que Josué, al ver la aflicción, al ver todo esto que estaba pasando, su corazón desfalleció y se postró rostro a tierra delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Preguntándole a Dios, ¿por qué permitiste eso? Cuando sabemos que nosotros somos el problema. ¿Cuántas veces nosotros también estamos preguntándole a Dios por qué? Cuando yo sé cuál es el problema de mi vida. ¿Qué es lo que hace falta? Miren, hermanos, yo me reí, hermanos, de esto, hermanos, que a veces me pasa, hermanos. Pero a veces, no sé cuándo a veces andamos a la carrera, hermanos, porque vamos a trabajar y a veces, pues, nos falta que doblemos rodillas, que meditemos antes de hacer las cosas. Entonces, a la carrera me levanté, hermanos, y luego en la media esquina, hermanos, que una mesita que no debe estar ahí, pero ahí la teníamos por ¿qué razón? Se metió a ese lugar por unas horas, hermanos. Pero ya tiene varios días ahí. No, varias semanas. Pues me levanto, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Me pegué en la mera rodilla. ¿Y sabes qué me hizo pensar? Lo que vino a mi mente, dice: no has doblado tu rodilla primero. Andas en tu corporación, en tu trabajo, en lo que vas a hacer, andas a la carrera. ¿Y yo qué? Me meto al baño: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Pero muchas veces, hermanos, en vez de humillarnos, en vez de ver el problema, las circunstancias, buscando a Dios, andamos buscando culpables. Aleluya. Estoy así porque, pues, ya saben los hermanos, aquel hizo. No, hermanos, ante Dios esa excusa no va a valer. Por eso dice que aquí, hermano, Josué dobló rodillas, se humilló ante el arca, postrándose, preguntando por qué permitió entregarlos en manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de su enemigo, ¿por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? Y entonces, ¿qué haré? ¿Qué harás tú, oh grande, en tu grande nombre? Quejándose, hermanos, cuando todavía no sabiendo dónde está el problema. Y a veces nos sucede a nosotros también lo mismo. Nos estamos quejando con Dios: ¿por qué permitiste que le sucediera esto a mí, a mi familia, a mi hijo? No sé. Preguntando, cuando Dios dice: ¿dónde estás tú? Son azotes. ¿Dónde estamos delante de Dios? ¿Cómo me encuentro delante de su presencia, hermano? Aleluya. ¿Cómo estoy viviendo mi vida en Cristo? ¿Cómo
¿Cómo estoy dando un buen testimonio? ¿Cómo estoy reflejando mi vida en el Señor? Buscó. Y Jehová dijo: Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Así le dice: ¿por qué te postras? Israel ha pecado. Israel ha desobedecido. Israel ha cometido lo que le dije que no hiciera. ¿Y qué es lo que pasa con el pueblo hoy en nuestros días? Sabemos qué es lo que agrada a Dios. Sabemos qué es lo que a Dios no le agrada. Pero sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Y seguimos preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Imagínense, hermanos, si Dios preguntara que ¿por qué? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario por tanta gente que no se hace caso? Aleluya. Él lo preparó. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que el hombre iba a desobedecer. Sabía que el hombre, hermano, se iba a contaminar. Sabía que el hombre iba a caer en pecado. Pero sin embargo, hermanos, su grande amor, su grande misericordia, nos mandó a su Hijo para perdonar y pagar un precio que usted y yo debíamos de pagar. Usted y yo debíamos de pagar. Pero sin embargo, hermanos, no agradecemos o no valoramos lo que Dios nos ha dado. Jehová dice: levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. No solamente ha pecado, ha quebrantado mi pacto. La pregunta es: ¿el pueblo de hoy en día no solamente ha pecado, sino ha quebrado también los mandamientos de Dios? Y lo preguntamos porque ¿dónde está el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Dónde están los milagros, las sanidades, todo lo que antes veíamos, que hoy no vemos? Porque la iglesia no se centra, no se concentra a buscar a Dios de corazón, hermanos. Como dice: de oídas te conocí, mi corazón está lejos. Dice el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está nuestra vida realmente centrada? He pecado, dice. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en tus enseres. Todo lo que había sucedido, hermano, y preguntan: ¿por qué Dios hemos fallado? ¿Por qué el pueblo ha fracasado? No pudo conquistar ahí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Entonces Dios le dice: el pueblo ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Todo esto había sucedido, y preguntando: ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permitiste que sucediera todo eso? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de una manera u otra le hemos faltado a Dios, le hemos fallado a Dios y estamos preguntando: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? Y estamos preguntándole a Dios: ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Dios juzgará el pecado en nuestras vidas, hermanos? Dios seguirá juzgando así como lo hizo en el tiempo de Josué. Dios seguirá, hermanos, así como lo hizo, o solamente se hace como que no oye. Porque en nuestros días, hermanos, yo le digo, hermanos, ahí en la oficina, hermanos, están a veces los niños desbaratándome, y le digo: no, niño. Y le digo: mamá, hermano, no le dice nada, completamente nada. Ya quiero yo pescarlo de los cabellos, sentarlo. Nada, hermanos. Me destruye, me agarra la grampadora y se sube, me tumba papeles, me mueve y como si no ve y como si no oyera.
¿Estará el pueblo actuando de esta manera? Como que no vemos. Venimos al templo y como que no escuchamos. Venimos a la casa de Dios como que no vemos, hermano. Se da la palabra y como que no entendemos. Cuando Dios nos está llamando, hermanos, a servirle. Dios nos está llamando a amarle. Dios está llamando que tengamos una entrega completa a Él. Aquí Dios tuvo que decirle a Josué todo lo que el pueblo había hecho. Y por la culpa de un hombre. Y yo quiero que veamos, hermanos, quién pagó las consecuencias de la desobediencia de este hombre. ¿Quién pagó las consecuencias de la desobediencia de este hombre? Toda su familia, hermanos, fueron apedreados y quemados. Y yo le digo, si Dios en su tiempo no mostró esa misericordia, ese pecado, sino que los juzgó, hoy en nuestros días, hermanos, porque dice la gente, Dios es bueno, hermano, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, nada va a pasar, sigue viviendo como estás. Es lo que la gente dice. Cuando debemos estar buscando a Dios hoy más que nunca. Que los días, hermanos, se acortan, que el pecado se multiplica y vemos toda la maldad que nos rodea, hermanos, y aún así no buscamos a nuestro Dios. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo, sino que delante de su enemigo volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis al anatema en medio de vosotros. Tiene que sacar el pecado. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando alguien está enfermo? Tiene algo en su cuerpo, tiene un virus. ¿Qué hay que hacerlo? Sacarle ese virus, atacar ese virus. Entonces habrá un virus en la iglesia hoy en nuestros días. Habrá algo, hermanos, que está contaminando la iglesia. Habrá algo que contamina, porque dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo, sino que delante de su enemigo volverá la espada, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estará más con vosotros, sino destruiréis al anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo. ¿Qué nos dice Dios hoy en nuestros días? Levántate, santifica al pueblo, que el pueblo se santifique, que el pueblo busque a Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver prodigios? ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver bendición? ¿Qué nos dice Dios? Que el pueblo tiene que estar santificado. ¿Cómo puedo tener victoria si no hay santidad en mi vida? No hay santificación en mi vida. ¿Cómo puedo ver lo que Dios puede hacer si yo no estoy preparado para ser usado? Yo no estoy preparado para buscar lo de Dios. Levántate, santifica al pueblo, di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Hay alguien malo, hay alguien que contamina, hay alguien que ensucia. Así le dice Dios, el pueblo tiene que ser santificado. Y os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Por eso digo, ¿habrá Dios cambiado, hermanos? Ahora permite, hermano, que haya toda clase de pecado dentro de la iglesia, que hagamos lo que nosotros queramos, que todo lo que yo quiero lo voy a hacer. Si le gusta bien al hermano, si no, pues ya no vengo, me voy para otro lugar. Hay muchos. Dios está pidiendo que el pueblo se santifique.
Dios está pidiendo que el pueblo busque a Dios, que el pueblo se acerque a Dios. Porque tarde que temprano, hermanos, vamos a ser juzgados por nuestros hechos. Y esperemos, hermanos, que no nos sorprenda, hermanos, cuando andamos en el pecado, esperando que nos sorprenda cuando estemos santificados. Porque qué duro sería, hermanos, estar dentro del templo toda una vida, dice que buscando a Dios, toda una vida sirviéndole al Señor, y no podamos encontrarnos con Él un día. Es duro, hermanos, que yo tenga mi vida de servicio toda mi vida y no llegue con Él, haya desperdiciado mi tiempo, no haciendo las cosas que a Él agradan, sino lo que yo quiero hacer. Toda una vida, hermanos, y no lleguemos ante su presencia. Y le dice, si vemos, hermanos, dice, Josué fue levantándose de mañana, hizo cercar a Israel por sus tribus, y fue tomado de tribu de Judá. Y hicieron acerca de la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los Sera, por los varones fue tomado Zebdí, hizo cercar su casa, y por los varones fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces José dijo, Acán, hijo mío, dada gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Qué has hecho? No me lo encubras. Y Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he dicho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, el cual codicié, y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Qué le habían dicho? Que no tomara. Pero ¿qué es la palabra que dice aquí? Codicié. La palabra codicié. Y es lo que hace el pueblo, hermano. ¿Qué es lo que el mundo ofrece hoy en nuestros días? Tantas cosas, hermano, que el hombre comienza a codiciar aquello que a Dios no le agrada. Y venimos a contaminarnos, venimos al templo, queremos ver la gloria de Dios, y no va a suceder nada. Porque Dios está pidiendo santificación, no contaminación de pecado. Aleluya, tú eres bueno, Dios. Aquí vemos, hermanos, que confiesa su pecado, ha tomado, y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí estaban escondidos en su tienda el dinero debajo de ellos, y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y los llevaron todos al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió el ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta ahora. Los apedrearon y los quemaron. ¿A quién? A él, a sus hijas y a sus hijos, a toda la familia. Pagó el precio por la desobediencia de él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por nuestra desobediencia estamos contaminando a los que nos rodean, a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por nuestra desobediencia estamos contaminando a nuestra propia familia? Hay contaminación, hermanos.
Cuando Dios nos está pidiendo santificación, que el pueblo se santifique, que el pueblo busque de Dios, que el pueblo tenga, hermanos, después que este pecado fue castigado, que este pecado, hermanos, se castigó, dice el 8, Jehová dijo a José, no temas, ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube ahí, mira, yo he entregado en tu mano al rey ahí, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Después que fue limpiado el pueblo, después que el pueblo fue limpio, entonces fueron a ganar, fueron a luchar, fueron a pelear. Y le dice Dios, no tengas miedo, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Dice el 4, el 3, entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra allí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales se envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscadas a la ciudad, detrás de ella, no te alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Yo lo que quiero que entendamos, hermanos, cuando el pueblo se purifica, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Qué nos dice Dios a usted y a mí en esta tarde? Si el pueblo se santifica, la gloria de Dios desciende. Pero el pueblo tiene que santificarse. El pueblo tiene que buscar a Dios. El pueblo tiene que quitar todo lo que contamina nuestra vida. Tú eres bueno, Dios, aleluya. Para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas realmente. ¿Cuántos de nosotros queremos ver esa gloria? ¿Cuántos de nosotros queremos realmente ver la gloria de Dios en nuestra vida? Porque dice claramente, hermanos, el 8:24, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo, en el desierto, de donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí, y también la hirieron a filo de espada, y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores. Y al principio, ¿qué hace? Los echan en corrida. Cuando ellos estaban seguros que con pocos hombres ganarían, porque Dios estaba con ellos, pero sin embargo, el pecado. ¿Qué es lo que a mí me aparta de Dios, hermano? El pecado. Lo único que a mí me separa de Dios es el pecado. Nada me puede apartar de Dios, solamente el pecado. El pecado es el que aparta al hombre de Dios. Y es lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí. Purifícate, límpiate, búscame, santifícame, para que yo me pueda manifestar en tu vida. Dios quiere manifestarse en usted y en mí, en tu familia y en la mía. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero usted y yo, hermano, tenemos que buscar a Dios por medio de la santificación. Si no vivimos una vida santa, Dios no se va a manifestar. Dice la palabra, sé santo como yo soy santo. Y si el Santo de Israel vive en nosotros, hermanos, ahí está nuestra santificación. Pero si Él no vive en nuestras vidas, hermanos, vivimos a nuestra manera como queremos, hermanos. ¿Cómo queremos ver realmente la gloria de Dios? Dios vio en este tiempo y el pecado fue juzgado. El pecado contaminó al hombre, Dios lo juzgó, Dios purificó. Cuando el pueblo buscó la purificación, fueron purificados y después Dios les dio la victoria. Hoy en nuestros días, Dios puede hacer lo mismo con usted, conmigo. ¿Qué está pidiendo? Solamente que nos apartemos del pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que usted y yo nos santifiquemos. Que usted y yo vivamos una vida santa. Que usted y yo busquemos una vida que agrade a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él se pueda manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere hacerlo. ¿Estamos dispuestos usted y yo? Dios quiere hacerlo, hermanos. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, hermanos. Él quiere solamente que usted y yo busquemos, hermanos, esa santificación.
para que se pueda manifestar no solamente en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Todos los que nos siguen, hermanos. Todos los que nos miran día con día, hermanos. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que realmente ser un ejemplo. Dios está llamando a usted y a mí a vivir una vida santa. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada, no solamente en nosotros, sino en toda nuestra familia. Yo les invito, hermanos, en esta tarde, examinémonos unos a otros. ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? Dios, tarde o temprano, el pecado va a ser juzgado. Y Dios está dando la oportunidad a usted y a mí que busquemos un arrepentimiento, como dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así clamó el salmista David. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente que reconozcamos que hemos pecado. Y Él viene a perdonar nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que decirle a Dios? Perdona. Necesito de ti y necesito santificar mi vida. Gloria a Dios. Para que la gloria tuya se manifieste, no solamente en mí, sino en mi familia. Póngase de pie conmigo, hermanos, y yo le invito a este altar para que usted platique con Él. Usted mejor que nadie se conoce. Usted mejor que nadie sabe qué hay en su vida. Sabe qué hay en su corazón. Solamente dígale a Dios, aquí estoy. Necesito de ti. Me he equivocado. Necesito santificar mi vida. Necesito purificar. Necesito que perdones todas mis faltas. Pero vamos a decirle a Dios, aquí estoy.